Lo siguiente que tenemos que hacer finalmente es hacer una petición a nuestra aplicación en CodeIgniter. Y hago aquí esta comparación ya que fíjate que son dos proyectos apartes, cosa que no es ninguna novedad, pero que es importante aquí introducirlo, recordarlo, para lo siguiente que vamos a ver que es un mecanismo que tenemos en JavaScript, otra vez en JavaScript nativo, en Vanilla JavaScript, para poder comunicar cualquier proyecto, en este caso una API REST, cuyo propósito es, recordando un poco, poder, como quien dice, interconectar aplicaciones, en este caso nuestra aplicación en CodeIgniter 4, con una aplicación en Vue. Pero tal cual te comentaba, la API REST puede estar implementada en cualquier cosa y estas son parte de las ventajas. Pero una API REST que independientemente de la tecnología que esté por detrás, la podemos utilizar para, o es el mecanismo que podemos utilizar para poder interconectar aplicaciones. Y estas aplicaciones pueden ser perfectamente una aplicación en Vue, que es lo que tenemos por acá. Puede ser una aplicación en Flutter, una aplicación en Android nativo con Android Studio, en Xcode, en React, en Angular o cualquier cosa que inventen por ahí. Es así de simple. Entonces, esto es aclarando un poquito el propósito. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, básicamente haciendo peticiones HTTP. Básicamente cuando estamos aquí viendo nuestra API, desde el navegador, estamos haciendo una petición HTTP de tipo GET mediante el navegador. Esto no tiene que ser ninguna sorpresa porque nosotros la configuramos de esta forma. Así que básicamente tenemos que hacer lo mismo desde nuestra aplicación en Vue. Pero por suerte ya el API de JavaScript y otra vez de JavaScript no tienen absolutamente nada que ver con Vue. Ya cuenta con un mecanismo con el cual podemos hacer este tipo de peticiones, que son los famosos fetch que tenemos por acá, que no es más que una función en la cual configuramos la ruta y otros parámetros adicionales que vamos a ir conociendo poco a poco y que nos permiten hacer esta comunicación. De esto nos ocupamos en la siguiente clase, en la cual vamos a hacer nuestra primera comunicación o consumir nuestra API. De momento lo que quiero es hacer una sencilla comparación, ver una estructura y también compararlo con otra cosa llamada Axios, que es básicamente lo mismo que los fetch, pero un poquito más optimizado y que no forma parte del API de JavaScript, sino la tenemos que instalar. Pero eso también lo vamos comparando aquí un poquito. Entonces, vamos a ver cómo luce una petición aquí de tipo fetch. Para eso puedes buscar aquí fetch, JavaScript. Aquí tienes cómo se escribe. Lo puedes buscar acá, coloca JavaScript porque si no te aparece otra cosa. Bueno, aquí te da un poquito más de información. Yo voy a ir al tema, cualquier cosa lo puedes leer por acá. Entonces, básicamente un fetch funciona o se configura o luce de la siguiente forma. Fíjate que colocamos fetch, la URL o la ruta que tiene que ser completa porque son aplicaciones independientes. Es decir, por una parte aquí tenemos la aplicación en CodeIgniter 4, esta es la URL, y la de Vue, al menos para el servidor de desarrollo, no sé si lo levantamos, de igual manera ahorita vamos para eso. Sería algo así como localhost 8080 y por ahí va. Entonces son dos rutas completamente distintas, porque son dos aplicaciones completamente distintas. Entonces aquí, importante colocar toda la ruta. En este caso sería esta, para la primera que vamos a consumir. Luego a partir de aquí vemos unas cositas un poco extrañas. Punto también importante. Puede que en PHP no lo veamos tan claramente, pero cuando nosotros escapamos del ámbito de la aplicación, entiéndase de que vamos a leer un archivo, también depende aquí muchísimo el tamaño del archivo, o vamos a hacer una petición mediante HTTP, estamos escapando un poco del ámbito de la aplicación y por lo tanto en esos escenarios son peticiones de tipo asíncronas. Otra vez, a veces en PHP eso no se ve tanto porque lo encapsula por detrás, por decirlo de alguna forma, pero en JavaScript esto es un poquito más evidente. Recuerda también que estamos trabajando con dos lenguajes de programación. Por una parte PHP y por otra parte JavaScript. Por lo tanto ahora nos tenemos que adaptar a lo que sería cómo funciona JavaScript, que en este caso es mediante peticiones asíncronas por lo comentado antes. Porque desde el lado o desde el punto de vista de JavaScript no estamos abriendo un archivo, sino estamos haciendo una petición HTTP. Entonces otra vez, como te comentaba antes, cualquier petición HTTP va a ser de tipo asíncrona. Y para resolver esto desde JavaScript tenemos varias formas. Una de ellas es mediante las funciones de promesa, que es la configuración que estás viendo por acá, que es la que vamos a trabajar principalmente y lo quiero, como quien dice, mencionar más para no complicar la cosa. Pero lo que hace esto es, cada vez que tengamos una petición de tipo asíncrona, por lo comentado antes, esto lo que hace es que se resuelve cuando se tenga que resolver. Es decir, otra vez, si tuviéramos un archivo, para que también lo veas un poco más, de simplemente 5 líneas, sería algo bastante rápido de leer. Pero ¿qué pasa si ese archivo que tenemos que abrir y leer tiene 5000 páginas? Obviamente sería muy distinto. Por lo tanto, es que es una petición de tipo asíncrona.
porque realmente no se sabe cuánto tiempo se va a tardar, ya que depende de muchos factores, como la velocidad del disco, como la velocidad del servidor, el tamaño del archivo, la complejidad del archivo, el formato del archivo, muchas cositas que están por ahí. Entonces es por eso que son de tipo asíncronas. Y aquí sucede un poco lo mismo. Si es una petición, bueno, si por ejemplo el servidor tiene una conexión rápida con internet, va a resolverlo más o menos rápido. Y si la API que está consumiendo no tiene mucho contenido, es decir, no pesa tanto en bytes o kilobytes, lo va a resolver mucho más rápido que si fuera mucho más grande. Es decir, que si aquí por ejemplo devolviéramos, que es lo que estamos devolviendo, creo que son como 20 resultados, sería más o menos rápido. Pero ¿qué pasa si no son 20 resultados, si no son 5000 resultados? Obviamente se va a tardar mucho más. Y es por eso que es asíncrono. Entonces espero que haya quedado en contexto un poco lo que es el fetch, que es la forma en la cual tenemos para hacer peticiones HTTP, colocando aquí a qué queremos consumir, y también porque aquí tenemos un DEN que es para resolver funciones de promesa, o para resolver una promesa, que una promesa no es más que una petición asíncrona, que puede ser cualquier cosa. En este caso es una petición HTTP. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí? Esto ya depende un poco de la respuesta, pero en este caso, como es una REST API y por excelencia devolvemos lo que es XML o JSON, pero usualmente empleamos JSON, lo que está haciendo es castear la respuesta a un JSON. Así de simple. Por lo tanto, antes de procesar la respuesta, ya luego vamos a ver qué nos imprime aquí exactamente, pero eso es lo que está haciendo, convertir la respuesta a JSON para que lo podamos manejar más fácilmente. Y esto es más o menos lo mismo. Como es un proceso que no sabe cuánto puede tardar, porque si es una respuesta pequeña, entonces lo resuelve más o menos rápido, pero si son 10.000 registros, entonces va a tardar un poquito más. Es por eso que es de tipo asíncrona y tenemos que hacer otra función de promesa, y aquí finalmente tenemos el resultado. No te preocupes si no me sigues mucho, recuerda que puedes ver este video en el orden que tú quieras, al igual que los anteriores, por si tienes alguna duda, que son un poquito introductorios y son un poquito abstractos. Bien, esto es solo fetch, pero por otra parte también tenemos el Axios, que lo veremos un poco más adelante. Me gustaría ya introducirlo de una vez para no forzar esto tanto. Básicamente los Axios es más o menos lo mismo que tenemos con los fetch, pero nos podemos ahorrar un poquito. Para esto aquí voy a ir rapidito a este post, en la cual está comparando ambos. Hay muchas ventajas y desventajas y puedes hablar muchas cositas sobre ambos. Cualquier cosa puedes buscar más información en internet, pero para mí básicamente tiene dos ventajas. Por una parte, no te preocupas de lo que es la integración que tenemos de forma nativa. Es decir, puede que en algunos navegadores los fetch todavía no lo hayan implementado, aunque sería un poco raro, pero puede que eso suceda. Así que empleando los Axios, que es una biblioteca que instalamos adicionalmente, nos quitamos ese problema, porque como es una biblioteca que instalamos a nivel de nuestra aplicación, sí o sí va a tener un soporte al uso de Axios. Entonces ahí tenemos, como quien dice, la primera ventaja, que vamos a tener soporte sin importar el navegador. La siguiente ventaja es que también tenemos una configuración un poco más sencilla, ya que vamos a ver un poco más adelante, cuando empleamos los fetch, que se complica un poquito la sintaxis, también indicando el tipo de petición, si es que post, put, pat, delete, y también que no tenemos que hacer el casteo en Axios, no tenemos que hacer este casteo. Entonces, básicamente para mí son esas las principales ventajas. En resumen, que tenemos un soporte, no importa de dónde se esté consumiendo la aplicación, no nos preocupamos si está implementado o no, como en el caso de los fetch, y que tenemos una sintaxis más sencilla, más elegante, y no tenemos que hacer casteos a JSON. Así que en resumen es eso. Para concluir, o para hacer un pequeño resumen de todo, los fetch son la forma que tenemos en JavaScript para consumir peticiones HTTP, que por definición, al ser peticiones HTTP, son de tipo asíncronas, es decir, no se sabe cuándo puede terminar, cuándo comienza y cuándo termina, y por lo tanto las podemos resolver mediante funciones de promesa. Y para esto aquí tenemos la siguiente sintaxis. Ya en la siguiente clase vamos a intentar consumir la primera petición, la que tenemos por acá, el primer recurso, así que vamos allá.